Cierren sus ojitos ahí, acompáñenme a orar. Señor, te exaltamos. Espíritu Santo, te glorificamos. Sabemos que tú estás en cada uno de nuestros hogares. Señor, yo solo soy una simple vasija de barro que te plació usar esta noche. Que no salga ninguna palabra que no venga de ti y que tú te lleves toda distracción que quiera venir a impedir que el fluir de tu espíritu se manifieste esta noche. Que cada palabra que salga de mi boca quede plasmada en la vida de mis hermanos y mis hermanas y que ellos puedan ponerlas en práctica y que puedan tener una herramienta poderosa como la oración para llevar una vida de intimidad en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Es un privilegio siempre estar aquí o en cualquier lugar que se me permita llevar la palabra. Pero más que eso, yo digo que es una responsabilidad la que tenemos, porque la palabra es Cristo. Y hablar la palabra es hablar a Cristo mismo. Y eso es lo que nos da la responsabilidad de ser esos ministros, como decían ahorita, esos ministros competentes de la palabra. Y esta noche el tema que, como ya todos conocen, voy a estar tratando es el poder de la oración. Pero para romper un poquito el hielo, yo creo que no de ustedes, sino mío, yo quiero que alguien me defina qué es la oración para ti. No todas a la vez, solo alguien. Bueno, yo te diría, yo personalmente digo que orar es hablar con Dios. Básicamente es eso. Exactamente eso, es hablar, es esa comunicación directa que tenemos con nuestro creador, con nuestro hacedor. Quiero comenzar definiendo qué es la oración. Gracias, Cesarina. La oración es la comunicación directa con Dios. La oración fortalece el espíritu y alinea la voluntad humana a la de Dios. La oración es un músculo que si no se usa, se atrofia. Oramos para ejercitar esa parte de nuestro espíritu. Si alguno quiere funcionar espiritualmente, debe ejercitar ese órgano de la oración. La oración, más que cambiar circunstancia, cambia a las personas. La oración es reconocer nuestra dependencia únicamente de Dios. En el libro de Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que cualquier cosa podría quitarnos el gozo? Y es por eso que dice, estemos siempre gozosos, siempre, no un día, sino siempre en gozo, que oremos en todo tiempo, sin parar, en todas circunstancias y con acción de gracias, anticipando esa gratitud a que ya Él lo hizo. En el libro de Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que usted y yo tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho en nuestro corazón. Esta es la confianza, repito, que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche lo hermoso de esto, que si usted y yo pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. La oración que el Señor oye, dice la palabra, es la que pedimos conforme a su voluntad. Eso quiere decir que hay personas que estamos orando diciendo, Señor, si esa es tu voluntad, haz tal o cual cosa. Y todos sabemos que la voluntad de Dios es sanarnos, es libertarnos, es prosperarnos, así como prospera nuestra alma. Todo esto está en la palabra. Perdemos tiempo orando diciendo, si es tu voluntad, sánala o sánalo. Si es tu voluntad, liberta. ¿Por qué mejor invertir tiempo en el conocer la voluntad de Dios y otro tiempo en orar conforme a esta voluntad de Dios? Como dice el verso, oramos conforme a su voluntad para que Él nos oya. Por eso,
no recibimos lo que pedimos y eso nos hace que en ciertas ocasiones nos frustremos porque no estamos orando bajo esa voluntad y esa guianza y esa dirección del Señor. La persona que no vive una vida de oración vive desanimado. El no orar te atrasa. No entender el poder que tiene el orar hace que esa necesidad que usted y yo tenemos no sea suplida o no sea contestada esa petición. La oración le abre la puerta. La oración es esa llave. La oración es esa arma. Póngale usted misma el nombre. Es ese todo que tenemos como cristianos. El no orar en la voluntad de Dios nos hace perder el tiempo. Cuando invertimos tiempo conociendo la voluntad de Dios, entonces no vamos a perder el tiempo orando, sino que vamos a afectar nuestro tiempo orando bajo esa voluntad del Señor. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de la palabra. Tú no puedes orar por lo que no conoces. La palabra dice que lo que pidieras con fe, creyendo, será hecho. ¿Cuántas cosas pedimos y no han sido hechas? Y parece que Dios no nos escucha. Nos Amén. desanimamos, dudamos hasta de la Biblia, de las promesas de Dios para nuestras vidas. Nada sucede en nuestras vidas si no es la voluntad de Dios. Amén. En el libro de Santiago 5, del 17 al 18 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo frutos. ¿Qué hizo Elías? Oró. Si notamos, él persistió. El lema que este año estamos usando en el misterio, persistir, para que no lloviera, pero cuando había que llover, oró también para que lloviera. Quiero hablarle de la importancia de mantener una vida de oración y por qué muchas personas no les funciona la oración que están haciendo. A veces oramos y clamamos y no vemos resultados. Elías oró y tuvo resultados y muchos de nosotros oramos y no vemos resultado. ¿Dónde está el punto? La Biblia dice que si pedimos en oración, debemos ver resultado. Un- Hablarle un poco de Elías en esta ocasión sería que la vida de Elías dependía únicamente de oración. No dependía de su estado de ánimo y mucho menos de las circunstancias. Elías era un hombre conocido por todos nosotros como un hombre que caminaba en una unción sobrenatural. Y como muchos podemos pensar que no somos Elías, porque así pensamos nosotros, porque no nosotros mismos nos descalificamos, nos menospreciamos o nos sentimos que no podemos, pero no es así. Por eso, como dice en el libro de Santiago, Elías era un hombre sujeto a pasiones, como usted y como yo, con defectos, con necesidades, con luchas, con insatisfacciones. Él era un hombre sujeto a pasiones, así como usted y como yo. Pero algo que él hizo fue orar fervientemente para que no lloviera y luego oró fervientemente para que lloviera y llovió. Esto nos pone a pensar que nuestra vida de oración puede limitar lo que Dios estableció en la eternidad. Cuando Elías desafió al rey Acab al anunciarle que no llovería ni habría rocío por sus palabras, él fue y se escondió, porque, porque Dios lo mandó a esconderse junto al arroyo de Querit, donde los cuervos le daban de comer por espacio de un año, y luego ese arroyo se secó. Como en ocasiones nos pasa a cada uno de nosotros, hay áreas en nuestras vidas que se nos secan, ¿verdad? Pero siempre llega el Señor para saciar esa sed y esa sequedad. Y Dios lo envió hasta Sarepta de Sidón. Y Dios comenzó a enviar una multiplicación de aceite y de harina. Y por cierto, la mujer no era judía, pero creía en la unción que portaba Elías y éste resucitó a su hijo. Ustedes
conocen muy bien toda esta historia. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, la Biblia dice, así pasados muchos días vino la palabra de Jehová, ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y le dijo Dios, los problemas, mis amados, esto no está aquí, pero llega a mí, los problemas no se piensan, los problemas se oran. No sé por qué el Señor quiere que le diga eso a alguien, pero los problemas no se piensan, los problemas se oran. Dios no es atraído por tus deseos, sino por tu búsqueda. La búsqueda constante en su presencia, en su palabra y en su oración. ¿Por qué Dios a veces no responde nuestras oraciones cuando en el libro de Primera de Juan 15:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí hay un punto importante, y esta es la confianza. La confianza es la fe. La confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí hay una condición, persistir y conocer la voluntad de Dios. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración es una llave para los depósitos del cielo, pero la fe es la que abre la puerta. Se lo Amén. repito, la oración es una llave para los depósitos del cielo, pero la fe es Es la llave que abre la puerta. Una oración sin fe no puede funcionar. La oración con fe es la clave para ver lo que pedimos conforme a su voluntad. Cuando pasamos tiempo orando, la mayoría de nosotros terminamos siempre diciendo, si es tu voluntad, hazlo. Hemos perdido tiempo en eso, pues ese tipo de oración al final demuestra nuestro desconocimiento y nos hace quedar en duda. Lo mejor es que si oramos 2 horas pidiéndole al Señor, si es tu voluntad que lo haga, ¿por qué mejor no pasamos 1 hora buscando la voluntad del Señor mediante su palabra para que Él lo haga? Y entonces así oramos mediante su voluntad. Y como resultado, no tenemos nada de lo que oramos porque no estamos orando en esa perfecta voluntad. Vamos a invertir ese tiempo de buscar la voluntad del Señor para orar en esa voluntad. ¿Y cómo se conoce la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Tu vida de oración no debe depender de tu estado de ánimo o de tu fortaleza o de cómo estés mirando o viendo tu situación. Y tampoco debe depender de tu temporada o tu debilidad. Podemos estar fuertes o débiles, pero que si oramos las cosas pueden ser afectadas, tu entorno puede ser afectado. Tu casa puede ser afectada, tu familia puede ser afectada, tu salud puede ser afectada. Tenemos el mayor método que es la oración, que un hombre pueda tener. La oración es la herencia más grande que podemos tener. Por eso, hablar y entender la oración es una experiencia viva en nuestra vida. Sé que muchos de nosotros anhelamos tener esa autoridad. Sé que en ocasiones quisiéramos tal vez ir al pasado y cambiar algunas cosas. Quisiéramos tener una varita mágica o superpoderes y cambiar las cosas y cuando esas cosas que no nos agrade nos afecten, decir, yo puedo cambiarlo. Pero esas cosas que hacía Elías, que son deslumbrantes ante nuestros ojos o nuestras vidas, esas cosas que captan nuestra atención que hizo Elías, no es lo que debería llamar nuestra atención, sino la fuente y el combustible que le dio el éxito para hacer esas cosas. La pregunta sería, ¿qué fue lo que permitió que ese hombre tuviera tanta autoridad y tanto poder? ¿Sabe lo que dice el libro de Santiago? Que él oró. ¿Sabe lo que permite que usted y yo tengamos autoridad? Que oremos, pero que oremos en la voluntad del Señor, creyendo con fe de que será hecho.
Tú quieres hacer las cosas que hizo Elías, tienes que adaptarte a la vida que tenía Elías. Elías era un hombre de oración. Elías sabía que la oración podía cambiar el ambiente, que la oración podía abrir el cielo, que la oración podía cerrar el cielo, que la oración podía afectar el tiempo, que la oración podía afectar la muerte y la enfermedad. La oración puede cambiarlo todo. Eso fue. Elías vivía orando. ¿Saben algo importante de esto? Elías Sí, no es el poder que Elías tenía. Y yo sé que todos quisiéramos tener una vida así como la de Elías y caminar en el poder de Dios. Amén. Pero a sí. veces nos enfocamos tanto en caminar en el poder que nos olvidamos en quién es que trae el poder. Entonces, lo que trae el poder no es el saber que usted quiere caminar en poder, porque Dios no va a escuchar mis simples deseos. Dios solo puede escuchar a un hombre o a una mujer que cuando estén orando conforme a la perfecta voluntad Eh, de Él. Es decir, el trasfondo de todo esto era la voluntad de Dios que Elías cerrara los cielos. Cuando Elías cerró los cielos, volvió a escuchar a Dios. ¿Y sabes cuál es el problema que estamos teniendo algunos de nosotros? Carencia de conocer la palabra de Dios. Y el libro de Timoteo, dice Pablo, que hacemos bien a estar atentos a la profecía más segura que tenemos. ¿Y sabes cuál es esa profecía más segura que tenemos? Es la palabra de Dios. Y sé que el Señor usa poderosamente a los profetas porque nos han bendecido y nos han hablado de parte de Dios. Pero no hay una profecía más segura que su palabra. Amén. Aprendemos a estudiar la Biblia mediante el Espíritu Santo. Por eso Jesús antes de irse les dijo a sus discípulos, yo me voy a ir, pero le voy a dejar al Consolador y éste los guiará a toda verdad. El único escritor que está contigo cuando estás leyendo el libro y explicándote y revelándote su palabra escrita ahí se llama el Espíritu Santo de Dios. Deberíamos estar súper agradecidos y emocionados de saber que el Espíritu Santo nos habla, nos ministra mediante estamos leyendo su palabra, nos revela la voluntad del Señor. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de ese consolador, hablamos de ese guía, hablamos de esa esperanza que tenemos mucho de seguir aprendiendo y caminando en esa vida de oración. Dios es fiel a los dichos de su boca. Dios es fiel a su propia palabra. Dios quiere que aprendamos a caminar con su palabra. Cuando yo conozco la voluntad de Dios y la palabra de Dios, se me va desarrollando esa voluntad directa del Señor. Me va guiando a su voluntad y mi oración se hace fuerte porque yo sé cuál es la voluntad de Dios y empiezo a orar según esa voluntad. Por eso debemos caminar en la palabra. Hay un texto que dice, el que oye mi palabra y la hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos y soplaron, y no cayó, porque estaba fundamentado sobre la roca. Y luego dice, el que oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena, y vinieron vientos y su casa se cayó. Sí. Si analizamos, los dos escucharon la palabra. El problema es que hay personas escuchando la palabra, pero no la practicamos, no la implementamos. Lo que escuchamos, no sé cuál sea lo que usted esté implementando en su vida, pero yo le aseguro que desde hoy sé que todos vamos a implementar esa palabra. Amén. La clave está en el que oye y hace. Por eso Así. necesitamos escudriñar las escrituras y someternos a la voluntad de Dios, no a la mía, no a la suya.
a la voluntad de Dios. Por Y eso Elías oró, se abrieron los cielos, oró y se cerraron los cielos. Elías, por cada cosa que hacía, oraba. sí, Y yo le pregunto esta noche, ¿está usted orando por cada cosa? ¿Está usted orando por esa mínima cosa? Yo me voy a lo extremo, yo oro hasta por encontrar ofertas en el supermercado. Señor, permíteme tener una buena compra. Señor, multiplícame esa compra, tal cosa. O sea, orar por cada cosa. Usted, por ejemplo, yo como madre de dos niños pequeños, si le estoy haciendo el desayuno, Señor, bendice estos alimentos. Mira que le provean. O sea, es orar por todo y en cada situación. Elías también tenía carencias de agua, igual que el pueblo, pero Dios le habló y él escuchó, porque tenía sus oídos prestos a escuchar la voz de Dios. Cuando tenemos nuestros oídos prestos a escuchar la voz de Dios, nos movemos en su voluntad. Cuando nos movemos en la voluntad de Dios, no estamos en el lugar que deseamos estar en ocasiones, pero sí en el lugar que Dios quiere que estemos. Y sí. cuando estamos en la voluntad de Dios, Él comienza a guiarnos de manera exitosa. Dios alimentó a Elías mediante un cuervo. Sé que muchos han leído esta historia y se la recomiendo a que la lean porque se encuentra en el libro de Primero de Reyes. Sí. Nosotros, cuando las cosas no nos funcionan de manera que queremos, lo primero que queremos hacer es movernos, es huir y en ocasiones sin orar y estar seguro que esa es la voluntad de Dios, que nos movamos. En ocasiones el Señor nos lleva a lugares y esos lugares no son de abundancias, esos lugares a veces son de escasez, pero esta es la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque cuando sea la voluntad de Dios de moverte a algo mayor, ya Él trabajó, te preparó y ya sabes cómo manejarte en esa voluntad. Y cuando estamos en esa escasez, tenemos algo más grande que la escasez. ¿Y sabe qué es? Es el favor y la misericordia de Dios. Tenemos ese brazo de Jehová que no se ha cortado. Amén. Nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice que Él no va a cambiar su voluntad es porque no hay nada encima de esa voluntad. Dios es fiel a su propia palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si escuchamos y nos cimentamos, los vientos no nos van a confundir. Por eso hay muchos de nosotros que nos invitan en ocasiones a orar de la iglesia o cualquier lugar y en ocasiones comenzamos a poner excusas, que no tenemos tiempo, que no sabemos orar, que tenemos un compromiso. Recuerden lo importante que es orar. Orar es hablar con Dios. No necesitamos una conversación estructurada, unas palabras muy elaboradas. Es solo hablar con su creador, decirle cómo te sientes, cómo estás, cómo ha sido tu día, así como tú construyes una relación con una amistad, así como construyes una relación con tu hijo, así como construyes una relación con tu pareja, que la cultivas diariamente, hablando. Eso es lo que el Señor necesita, que Él sea el primero. Recuerdo aquí, no me acuerdo quién, pero en una ocasión alguien decía que cuando se levantaba, lo primero que decía era, buenos días Dios, buenos días Espíritu Santo, buenos días Jesús. Y yo, cuando me voy en mi carro, le digo, bueno Espíritu Santo, tú vas aquí conmigo. Amén. Invítelo. Él quiere ser parte de todas sus cosas. A veces queremos irnos y dejar al Señor a un lado, pero cuando vienen las situaciones, entonces estamos buscando al Señor. Pero el Señor está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él no se aleja de nosotros. No pongamos excusa para cultivar nuestra vida de oración, para orar por las necesidades de otros que Dios nos va mostrando, para orar por un enfermo y somos parte de que el Señor ha sanado y que hemos sido
parte de esas oraciones que el Señor ha escuchado porque ha sido su voluntad. Amén. Cualquier necesidad que podamos ver, órela. Si ves una necesidad y puedes orar, ora. Ora porque en ocasiones dejamos para después el orar y se nos olvida, porque es la verdad. Si hay una necesidad y puedes orar en ese momento, órala, porque esa oración puede ser la diferencia. Estamos tan sensibles a nosotros mismos que hasta con que nos demos en un dedito de nuestro pie, ponemos una excusa para no orar, para no leer la Biblia, para no estar en esa voluntad del Señor, en esa intimidad, en esa relación. Elías, cuando se secó el arroyo, lo único que hizo fue orar para hacer la voluntad de Dios. Elías lo único que hizo fue orar para hacer la voluntad de Dios, porque él entendía que la oración lo iba a llevar al propósito correcto. Y quiero hacerle una pregunta para usted mismo. No me la tiene que contestar, pero se la contesta a usted. Cuando llegue esta situación, ya sea de necesidad, de escasez, de que un hijo está rebelde, de que tenemos problemas con el esposo, de que una hermana en la iglesia no me saludó, no me miró bien. Estamos yendo a la torre fuerte y estamos convencidos de que el Señor se proveyó a Él mismo cuando fue a la cruz por usted y por mí. Y recordamos que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Estamos nosotros yendo al Señor en oración, porque aún para tener cualquier conversación que tengamos que sanar, hay que orar para que el Señor sea el que tome el control de esa situación, para que el Señor sea el que dé las palabras. Si oramos en todo tiempo y en todo momento, vamos a tener mejores resultados en nuestra vida, porque el mismo Cristo se hará manifiesto y presente en nuestras vidas. Amén. Sé que en Am- ocasiones llamamos a personas cuando nos sentimos en situaciones y no está mal llamarlas, porque en ocasiones esas personas te pueden edificar o no, pero en ocasiones esas personas solo nos pasan unos pañitos tibios y no nos hablan por la palabra y no nos pueden ayudar, no porque no quieran, sino porque no tienen esas herramientas o esa dirección del Señor para guiarnos en ese momento. Amén. Pero yo les aconsejo que si tienen a alguien que les va a edificar, que les va a llamar, que la llamen, porque en ocasiones oramos, pero en ocasiones también necesitamos la necesidad de una hermana o un hermano que nos va a traer un poco más de claridad y un poco más de luz y nos va a guiar en esas situaciones que realmente necesitamos. La oración nos mata el ego, el yo. La oración tiene algo poderoso y es tan increíble el poder de la oración. En ocasiones cometemos el error que si Dios nos da una palabra, nos quedamos a esperar que esa palabra se cumpla. Y sí, hay que esperar que esa palabra se cumpla. Pero ¿qué hacemos mientras llega ese cumplimiento? Porque si Dios te dio una palabra, ora por esa palabra, por esa voluntad. Pero mientras esperas, capacítate, equípate, para que cuando esa palabra se cumpla, la voluntad de Dios sea efectiva en nuestras vidas. Cuando la voluntad de Dios es revelada, tus oraciones son contestadas. Comienza a orar conforme a la voluntad de Dios. Nuestra oración tiene el poder de cambiar el clima, la atmósfera. Elías era un hombre sujeto a pasiones como usted y como yo, pero tenía esa herramienta y era que oraba. Tu oración está por encima de tu debilidad, de tu falta de economía, de los recursos. Si oramos, se abre el cielo. Amén. No se puede parar de orar aunque no veas nada. Sigue orando. ¿Quién era Elías? El hombre que oró y el cielo se cerró. El Yes. hombre que oró y el cielo se abrió. Oró y resucitó a un muerto. Oró y un torbellino lo movió. Oró
y un carro de fuego se lo llevó. Si oras, algo va a pasar. Elías demostró que orando bajo la voluntad de Dios obtendremos respuestas. Jesús oraba para hacer cada cosa. Jesús oró cuando iba a ser bautizado y el cielo se abrió. ¿Y sabe Amén. qué dijo el cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. La oración tiene que estar añadida en fe, porque cuando tú conoces la voluntad de Dios, la fe es lo primero que se activa. En Mateo 2:22 dice, y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No debemos orar sin conocer la voluntad de Dios. No debemos orar sin creer. ¿Y dónde recibes la fe? En la palabra. La voluntad de Dios se conoce en la palabra y la fe viene por el oír la palabra. Y todo lo que pidas orando, creyendo, porque si dudamos es como dice Santiago 1:6, pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que está arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Si dudamos, somos inconstantes en todos nuestros caminos. Por eso debemos creer en Jesús y no en las cosas, porque Jesús es el que cambia y da las cosas. El Dios que le servimos resucita muertos. Y Dios dice, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si pides creyendo, eso se hará. Amén. La fe es la certeza y la convicción. Está escrito en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza en griego es upostasis y significa lo que tiene profundamente sustancia o real. La palabra convicción significa en griego demostración, redarguir, una prueba o prueba. Y a partir de este significado podemos decir que el versículo de Hebreos 11:1 dice lo siguiente: la fe es una sustancia real que tiene fundamento al respecto de lo que se espera y la demostración o prueba de las cosas que nosotros aún no vemos, pero ya están. La fe no es algo que se puede comprar o conquistar a través del esfuerzo humano. La fe es algo sobrenatural. Y en Hebreos 12:2 dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Por tanto, Él mismo nos da la capacidad para tener fe y Él mismo perfecciona nuestra fe. Siendo así, todos nosotros estamos aptos a tener fe en Jesús, pero no son todos los que nos estamos rindiendo a Él. Nosotros no debemos tener una actitud pasiva al leer las verdades de las palabras. Dios existe, Dios es real. Y la única cooperación de nuestra parte y la manera en que podemos cooperar es ya rendirnos al Señor por completo. Tenemos que rendirnos al conocimiento que el Espíritu Santo produce en nosotros, pero intentar creer a través del razonamiento humano es imposible. Por eso la fe proviene de Jesucristo. Él es el autor. Leemos en los versículos de Hechos que aquel hombre que trató de comprar el don de Dios fue severamente corregido por Pedro. La fe no es conquistada por nosotros, por nuestros esfuerzos. Nosotros la recibimos del autor y consumador de nuestra vida. Nuestra contribución es rendirnos a Jesús y a todas sus enseñanzas, permitiendo que Él mismo torne nuestra fe operante y productiva. Jesús es aquel que tornó nuestra fe operante y productiva. El propósito no es que nosotros solo tengamos fe, pero que esa fe sea real y produzca frutos. Santiago dice que la fe sin obra está muerta, pero para que nuestra fe trille a los pasos del amor, nosotros tenemos que conocer el amor. ¿Y quién es ese amor? El propio Dios.
porque Dios es amor. Con la fe se manifiesta. La fe se manifiesta primeramente a través de nuestra boca. Como está escrito en Lucas 45, la boca habla de lo que está lleno el corazón. En el libro de Romanos leemos que Dios llama a la existencia las cosas que no son como si fueran. Es un ejemplo para nosotros. Dios habló y las cosas ya existieron. Por tanto, una característica imprescindible de la fe es que ella habla. Por eso, un corazón lleno de fe se concentra en hablar palabras de fe, las palabras que provienen de la verdad, de la palabra de Dios. Y no es hablar palabras con respecto a nuestras circunstancias, de los problemas, o mucho menos palabras engañosas o mentiras que provienen del enemigo. Un ejemplo, el mundo dice, yo tengo miedo, pero la verdad dice, yo no he recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe habla sobre la verdad, aunque las circunstancias digan lo contrario. La fe permanece en la certeza y en la convicción. La oración no es la que hace que la fe funcione. La fe que hace que tu oración funcione. Cuando conoces la voluntad de Dios, oramos con fe creyendo que su voluntad será hecha. Hagamos de nuestro tiempo de oración un estilo de vida. Orar sin cesar. No es que vas a estar de rodillas todo el tiempo, aunque si hay personas que le permite el tiempo pasar más tiempo de rodillas, está bien, pero orar sin cesar es orar en todo tiempo, mientras lavas, mientras manejas, mientras trabajas, mientras puedas estar en esa comunicación con el Señor. Cuando construimos una vida de oración, oras hasta cuando no oras. ¿Y por qué digo esto? Porque en ocasiones tenemos unos días tan ajetreados y estamos en nuestra mente que queremos orar, queremos orar. Llegamos a casa cansado con el deseo de orar, pero ya el mismo deseo de orar produce una oración. Hay personajes en la Biblia que nos motivan a vivir en una vida de oración. Ana, siendo estéril, oró con profunda angustia por un hijo y Dios le respondió dándole a Samuel. Ezequías ante la amenaza de los sirios. Los apóstoles oraban por valentía. David oró para que Dios bendiga su territorio. Elías oró para que lloviera y Pobre llovió. muchacha. Yo no sé cuál es el Samuel que estás pidiendo, o cuál es la amenaza que te está atemorizando, o qué valentía necesitas, o cuál territorio necesitas que el Señor tome el control y lo bendiga, o qué lluvia necesitas para la sequedad que hay. Pero sí, de algo estoy segura, que si oras en la voluntad del Señor sin duda, creyendo en fe, lo vas a recibir. Amén. Y ya para finalizar, les recuerdo que sin fe es imposible agradar a Dios. La Amén. oración abre puertas. Amén. Ser obedientes al Señor. No debemos tener nada en nuestro corazón que nos impida esa vida de oración. Ora la voluntad de Dios. Y en su voluntad, Él nos revelará su palabra. Lo más importante es orar en la voluntad del Señor, en fe y creyendo que lo que hemos orado será hecho.